Si alguna vez escuchas una piedra caer sobre tu techo después de la medianoche, no te levantes, no mires por la ventana y, sobre todo, no respondas si escuchas que alguien pronuncia tu nombre. En la Sierra de Falcón, ese sonido no es casualidad. Es el ceretón probando si ya estás listo para verlo. En el caserío de Curimagua existe una hora que nadie anota, pero todos respetan. A las 12:13 de la noche, el monte se queda en silencio absoluto. Los grillos callan, los perros se esconden bajo las casas y el viento deja de moverse. Es entonces cuando comienzan los golpes. Piedras pequeñas, secas, lanzadas con una precisión imposible contra los techos de zinc. No buscan romper nada, buscan atención. La primera vez que lo escuché tenía 17 años. Mi prima Lucía había llegado esa tarde desde otro pueblo para quedarse unas semanas. Era hermosa de una forma inquietante, como si algo en ella atrajera miradas, incluso cuando nadie la observaba. Esa noche hablábamos en susurros, sentadas en la cama, cuando la primera piedra cayó. Luego, otra. Luego, una pausa tan larga que sentí como el aire se volvía espeso, pesado, como si algo invisible se hubiera detenido a escuchar nuestra respiración. Desde el cuarto del fondo, mi abuela habló sin levantar la voz. No se asomen, no contesten. El ceretón aprende tu voz antes de mostrarte la cara. Intenté reírme para romper la tensión, pero no pude. Entonces ocurrió. Una voz masculina, suave, demasiado cercana, pronunció el nombre de Lucía desde el patio. No gritó, no insistió. Solo la llamó una vez, con la seguridad de quien sabe que será obedecido. Sentí un frío recorrerme la espalda. Lucía se levantó sin darse cuenta. Sus ojos estaban abiertos, atentos, pero vacíos de voluntad. Cuando intenté sujetarla, algo me empujó con fuerza contra la pared. No vi nada, pero sentí el peso de una mano invisible, áspera, demasiado pequeña y demasiado fuerte. Desde la puerta entreabierta, lo vi. O mejor dicho, vi lo único que decidió mostrarse. Un sombrero enorme flotando junto a la cerca. Un cachuchón viejo, negro, desgastado por el tiempo. Bajo el ala no había rostro, hasta que dos ojos verdes se encendieron en la oscuridad, brillando con una inteligencia antigua y cruel. Por un segundo, el sombrero cayó al suelo y reveló al ceretón. Un cuerpo diminuto, encorvado, con piernas torcidas y una sonrisa demasiado grande para su cara. Mi abuela salió rezando, lanzó sal y agua bendita al aire. El ceretón chilló, un sonido agudo que no era humano, y desapareció como si nunca hubiera estado allí, dejando solo olor a tierra mojada y azufre. Lucía volvió a la cama, pero algo en ella ya se había quedado afuera. Desde esa noche sonríe sola, camina hacia el monte sin recordar por qué, y se detiene cada vez que escucha piedras caer sobre los techos, porque en el fondo todavía espera que el ceretón vuelva a llamarla. Y cuando el monte guarda silencio a las 12:13, yo también escucho, porque sé que el sombrero sigue ahí, esperando otro nombre. En la Sierra de Falcón existe una creencia que nadie se atreve a decir en voz alta. El monte escucha. No como escuchan los animales, sino como escucha alguien que recuerda tu nombre, incluso antes de que nazcas. Por eso los viejos advierten que nunca se pida nada después del anochecer, porque si el monte responde, no lo hará solo. Tomás era uno de los hombres más pobres del caserío. Vivía en una casa de barro, con el techo roto y las manos llenas de grietas de tanto trabajar la tierra ajena. Siempre decía que no le temía a nada, pero había una tristeza constante en su mirada, como si supiera que su vida no iba a cambiar jamás. Hasta que cambió. De un mes a otro,
Tomás comenzó a tener dinero. Compró ganado, arregló su casa, vestía mejor. Cuando le preguntaban cómo lo había logrado, sonreía nervioso y bajaba la mirada. Fue esa sonrisa la que me hizo seguirlo una noche. Caminó en silencio hasta la Quebrada Seca, un lugar donde ni los animales se atreven a beber cuando hay luna nueva. Allí se arrodilló frente a una piedra grande, cubierta de símbolos antiguos, tan viejos que parecían cicatrices de la tierra. Tomás habló en voz baja, temblando. Entonces algo se movió entre las sombras. Primero fue el sombrero, un cachuchón enorme, viejo, flotando a poca altura del suelo. Luego apareció el cuerpo que lo sostenía, pequeño, encorvado, con piernas torcidas y brazos demasiado largos. El ceretón no caminaba, se deslizaba. Cuando habló, su voz no salió por el aire, sonó dentro de mi cabeza. El precio no cambia, dijo. Juventud por fortuna, sangre por silencio y mujeres por compañía. Tomás dudó apenas un segundo. Luego se cortó la palma de la mano y dejó caer la sangre sobre la tierra seca. El suelo la absorbió con un sonido húmedo. El ceretón rió, una risa aguda, infantil y profundamente equivocada. El sombrero se inclinó como en señal de acuerdo y la criatura desapareció sin dejar huellas. Desde esa noche, el pueblo comenzó a enfermarse de rumores. Muchachas que despertaban con marcas en la piel, voces que las llamaban desde los techos con un tono dulce y mentiroso, piedras cayendo siempre a la misma hora, y en el aire una sensación constante de ser observados por algo pequeño y paciente. Tomás envejeció rápido. En semanas su espalda se encorvó, su piel se volvió gris y sus manos temblaban como si llevaran demasiado peso. Una noche, borracho y desesperado, bajó de nuevo a la quebrada para reclamar. El ceretón apareció detrás de él por un segundo, visible solo bajo la luna, y le recordó que los pactos no se rompen, que lo prometido siempre se cobra. Días después, encontraron el cuerpo de Tomás en la Quebrada Seca. Estaba rígido, sin sangre, con la piel pegada a los huesos. Sobre su rostro había un sombrero enorme que no era suyo. Nadie se atrevió a tocarlo. Desde entonces, cada vez que alguien habla de dinero fácil en el pueblo, los viejos se persignan, porque saben que cuando el monte escucha ambición, el ceretón vuelve a ponerse el sombrero y sale a buscar otro trato. El ceretón no siempre se deja ver. A veces prefiere quedarse cerca, respirando contigo, aprendiendo el ritmo de tus miedos. Los viejos de la Sierra de Falcón dicen que cuando no lo ves es porque ya te está mirando desde adentro. Yo vivía sola en una casa de bareque, cuidando cabras en lo alto del monte. Las noches eran silenciosas, tan quietas que podía escuchar mi propia sangre. Al principio pensé que los ruidos eran animales, pasos suaves alrededor de la casa, risas apagadas, piedras pequeñas rodando sobre el techo de zinc. Nunca eran golpes fuertes, eran avisos. Las primeras noches me levantaba con cuidado, lámpara en mano, y no encontraba nada, pero el aire siempre estaba distinto, más pesado, como si alguien hubiera estado allí segundos antes. Entonces comenzaron los sueños. Un hombre sin rostro, cubierto por un sombrero enorme, se sentaba al borde de mi cama y me hablaba con una voz dulce, íntima, prometiéndome que nunca volvería a estar sola. Con el tiempo, los sueños dejaron de sentirse como sueños. Sentía el colchón hundirse, un peso pequeño pero firme. Escuchaba su respiración cerca de mi oído. Sus manos invisibles rozaban mi cabello con una delicadeza enfermiza. Cuando intentaba rezar, las palabras se me borraban de la mente. Una madrugada lo vi por primera vez. No directamente.
Su reflejo apareció en el agua de un balde. Una figura pequeña, encorvada, con dientes afilados y ojos verdes brillando en la oscuridad. Llevaba un cachuchón tan grande que le tapaba media cara. Cuando me giré, no había nada, solo el sombrero apoyado contra la pared, como si siempre hubiera estado allí. Intenté huir al amanecer, pero el monte no me dejó. Cada sendero que tomaba me devolvía a la casa. El ceretón reía desde ninguna parte, lanzando piedras al techo, llamándome por mi nombre con una voz que imitaba cariño. Comprendí entonces que no quería mi cuerpo. Quería que yo dejara de querer irme. La última noche me habló claro. Dijo que si me quedaba, no volvería a tener miedo, que la soledad se acaba cuando uno acepta compañía. Sentí el impulso de rendirme, de dejarlo entrar del todo. Fue entonces cuando vi el sombrero otra vez, flotando frente a mí. Lo tomé y lo rompí con todas mis fuerzas. El grito que salió del aire no era humano. No venía de un solo lugar, sino de toda la casa. El monte tembló. El ceretón desapareció. Logré irme al amanecer, pero algo se quedó conmigo. A veces, cuando cae la noche, escucho piedras golpeando techos que no son míos y siento una risa pequeña en el fondo de mi garganta, porque ahora sé la verdad que nadie dice en voz alta. El ceretón no siempre se lleva a sus víctimas. A veces las deja vivas para que aprendan a llamar por él.